¿Cómo están, amiguitos? Sean nuevamente bienvenidos. Para los que no me conocen, soy el gato Pancho, el gato selvático, más selvático que el aguaje. Y como soy un gato selvático, hoy les he traído una leyenda de la Amazonía peruana, que yo leía cuando era un gatito. Esta leyenda pertenece al escritor peruano Ciro Alegría. Ciro Alegría nació en Huamachuco en 1909 y falleció en Lima en 1967. Espero les guste la leyenda de la Yaimama, el cacique Coranque. Hace tiempo, mucho tiempo, vivía en las márgenes de un afluente del Napo, río que avanza selva adentro para desembocar en el Amazonas, la tribu Secoya, del cacique Coranque. Él tenía, como todos los indígenas, una cabaña de tallos de palmera techada con hojas de la misma planta. Allí estaba con su mujer, que se llamaba Nara, y su hijita. Bueno, que estaba es solo un decir, pues Coranque, precisamente, casi nunca se encontraba en casa. Era un hombre fuerte y valiente, que siempre andaba por el riñón del bosque en los trajines de la caza y la guerra. Donde ponía el ojo clavaba la flecha y esgrimía con inigualada potencia el garrote de madera, dura como la piedra. Patos silvestres, tapires y venados caían con el cuerpo traspasado y más de un jaguar que trató de saltarle sorpresivamente rodó por el suelo con el cráneo aplastado de un mazazo. Los indios enemigos le huían. Nara era tan bella y hacendosa como Coranque, fuerte y valiente. Sus ojos tenían la profundidad de los ríos, en su boca brillaba el rojo encendido de los frutos maduros. Su cabellera lucía la negrura del ala del paujil y su piel la suavidad de la madera del cedro. Y sabía hacer túnicas y mantas de hilo de algodón y trenzar hamacas con la fibra de la palmera zambira, que es muy elástica, y modelar ollas y cántaros de arcilla y cultivar una chacra próxima a su cabaña, donde prosperaban el maíz, la yuca y el plátano. La hijita, muy pequeña aún, crecía con el vigor de Coranque y la belleza de Nara, y era como una hermosa flor de la selva. Pero he allí que el Tuyachaki se había de entrometer. Es el genio malo de la selva, con figura de hombre, pero que se diferencia en que tiene un pie humano y una pata de cabra o de venado. No hay ser más perverso. Es el azote de los indígenas y también de los trabajadores blancos que van al bosque a cortar caoba o cedro, o a cazar lagartos y anacondas para aprovechar la piel, o a extraer el caucho del árbol del mismo nombre. El Tuyachaki los ahoga en lagunas o ríos, los extravía en la intrincada inmensidad de la floresta o los ataca por medio de las fieras. Es malo cruzarse en su camino, pero resulta peor que él se cruce en el de uno. Cierto día, el Tuyachaki pasó por las inmediaciones de la cabaña del cacique y distinguió a Nara. Verla y quedarse enamorado de ella fue todo uno, y como puede tomar la forma del animal que se le antoja, se transformaba algunas veces en pájaro y otras en insecto, para estar cerca de ella y contemplarla a su gusto sin que se alarmara. Más pronto se cansó y quiso llevarse consigo a Nara. Se internó entonces en la espesura, recuperó su forma y, para no presentarse desnudo, consiguió cubrirse matando a un pobre indio que estaba por ahí de casa y robándole la túnica, que era larga y le ocultaba la pata de venado. Así disfrazado, se dirigió al río y cogió la canoa que un niño, a quien sus padres ordenaron recoger algunas plantas medicinales, había dejado a la orilla. Tan malo como es, no le importó la vida del indio ni tampoco la del niño, que se iba a quedar en el bosque sin poder volver. Fue bogando hasta llegar a la casa del cacique, que estaba en una de las riberas. Nara, hermosa Nara, mujer del cacique Coranque, dijo mientras arribaba, soy un viajero hambriento, dame de comer. La hermosa Nara le sirvió, en la mitad de una calabaza, yucas y choclos cocidos y también plátanos. Sentado a la puerta de la cabaña, comió lentamente el Tuyachaki, mirando a Nara, y después dijo, hermosa Nara,
No soy un viajero hambriento, como has podido creer, y he venido únicamente por ti. Adoro tu belleza y no puedo vivir lejos de ella. Ven conmigo. Nara le respondió, no puedo dejar al cacique Coranque. Y entonces el Tuyachaqui se puso a rogar y a llorar y a rogar para que Nara se fuera con él. No dejaré al cacique Coranque, dijo por último Nara. El Tuyachaqui fue hacia la canoa muy triste, subió a ella y se perdió en la lejanía, bogando río abajo. Nara se fijó en el rastro que el visitante había dejado al caminar por la arena de la ribera y al advertir una huella de hombre y otra de venado, exclamó, «Es el Tuyachaqui». Pero cayó el hecho al cacique Coranque, cuando éste volvió de sus correrías para evitar que se expusiera a la ira del malo. Y pasaron 6 meses, y al caer la tarde del último día de los 6 meses, un potentado atracó su gran canoa frente a la cabaña. Vestía una rica túnica y se adornaba la cabeza con vistosas plumas y el cuello con grandes collares. «Nara, hermosa Nara», dijo saliendo a tierra y mostrando 1000 regalos. «Ya verás por esto que soy poderoso. Tengo la selva a mi merced. Ven conmigo y todo será tuyo». Estaban ante él todas las más bellas flores del bosque y todos los más dulces frutos del bosque y todos los más hermosos objetos, mantas, vasijas, hamacas, túnicas, collares, pendientes y semillas, que fabrican todas las tribus del bosque. En una mano del Tuyachaqui se posaba un guacamayo blanco y en la otra un paujil del color de la noche. «Veo y sé que eres poderoso», respondió Nara, después de echar un vistazo a la huella que confirmó sus sospechas. «Pero por nada del mundo dejaré al cacique Coranque». Entonces el Tuyachaqui dio un grito y salió la anaconda del río, y dio otro grito y salió el jaguar del bosque, y la anaconda enroscó su enorme y elástico cuerpo a un lado y el jaguar enarcó su lomo felino al otro. «¿Ves ahora?», dijo el Tuyachaqui, «mando en toda la selva y los animales de la selva. Te haré morir si no vienes conmigo». «No me importa», respondió Nara. «Haré morir al cacique Coranque», replicó el Tuyachaqui. «Él preferiría morir», insistió Nara. Entonces el malo pensó un momento y dijo, «Podría llevarte a la fuerza, pero no quiero que vivas triste conmigo, pues eso sería desagradable. Retornaré como ahora dentro de 6 meses, y si rehusas acompañarme, te daré el más duro castigo». Volvió la anaconda al río y el jaguar al bosque, y el Tuyachaqui a la canoa, llevando todos sus regalos. Muy triste, subió a ella y se perdió otra vez en la lejanía, bogando río abajo. Cuando Coranque retornó de la cacería, Nara le refirió todo, pues era imprescindible que lo hiciera, y el cacique resolvió quedarse en su casa para el tiempo en que el Tuyachaqui ofreció regresar, a fin de defender a Nara y su hija. Sí lo hizo. Coranque templó su arco con nueva cuerda, aguzó mucho las flechas y estuvo rondando por los contornos de la cabaña todos esos días. Y una tarde, en que Nara se hallaba en la chacra de maíz, se le presentó de improviso el Tuyachaqui. «Ven conmigo», le dijo. «Es la última vez que te lo pido. Si no vienes, convertiré a tu hija en un pájaro que se quejará eternamente en el bosque y será tan arisco que nadie podrá verlo. Pues el día en que sea visto, el maleficio acabará, tornando a ser humana. Ven conmigo, te lo pido por última vez. Si no...». Pero Nara, sobreponiéndose a la impresión que la amenaza le produjo, en vez de ir con él, se puso a llamar. «¡Coranque! ¡Coranque!». El cacique llegó rápidamente con el arco en tensión y lista la bullida flecha para atravesar el pecho del Tuyachaqui. Pero este ya había huido, desapareciendo en la espesura. Corrieron los padres hacia el lugar donde dormía su hijita y encontraron la hamaca vacía. Y desde la rumorosa verdura de la selva les llegó por primera vez el doliente alarido. «¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, mamá!».
que dio nombre al ave hechizada. Nara y Coranque envejecieron pronto y murieron de pena oyendo la voz transida de la hijita, convertida en un arisco pájaro inalcanzable aún con la mirada. El Ayaymama ha seguido cantando, sobre todo en las noches de luna, y los hombres del bosque acechan siempre la espesura con la esperanza de liberar a ese desgraciado ser humano, y es bien triste que nadie haya logrado verla todavía. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Si les gustó, no olviden compartir este video para que otros lo puedan ver.